Me llamo Victoria. Tengo 41 años. Y quiero contarles sobre la mañana en la que me senté frente a una mesa de sala de juntas, firmé un contrato de trabajo y acepté el puesto de directora ejecutiva de una empresa con 400 empleados y oficinas en 3 estados. Era un jueves, exactamente 9 días después de que mi esposo de 14 años me mirara a los ojos en nuestra cocina y me dijera, con una certeza completa y sin prisa, que yo nunca lograría sobrevivir sin él. Lo dijo como lo dicen las personas que han creído algo durante tanto tiempo, que ya ni siquiera sienten la necesidad de bajar la voz cuando lo dicen en voz alta. Yo no discutí. No lloré. Tomé las llaves de mi coche y me fui. Y 9 días después, firmé mi nombre al final de un contrato que contaba una historia muy diferente sobre quién era yo sin él. Antes de contarles cómo llegamos a eso, por favor denle like y suscríbanse, y díganme en los comentarios desde dónde están viendo esto. Ahora sí, empecemos. Mi esposo Leonard y yo nos casamos cuando yo tenía 27 años. Yo estaba en la mitad de mi carrera, ambiciosa y desempeñándome bien dentro de un entorno corporativo que premiaba exactamente las cualidades que había pasado mis 20 desarrollando. Tenía una trayectoria clara. Tenía metas hacia las que avanzaba con intención y constancia. Y entonces me casé con Leonard, y pasé los siguientes 14 años viendo cómo esa trayectoria se doblaba silenciosamente hacia una dirección que yo me decía a mí misma que era simplemente un compromiso. Leonard tenía éxito en su propio campo y cargaba ese éxito como lo hacen ciertos hombres, como una evidencia de una superioridad general que iba mucho más allá de lo profesional. No era abiertamente cruel. Era del tipo más sutil de menosprecio, el que opera a través de insinuaciones y apoyo selectivo, el que te apoya en público, pero en privado va erosionando tus decisiones. Elogiaba mi trabajo frente a los amigos, y luego, en el coche de regreso a casa, me preguntaba a solas si de verdad creía que estaba lista para más responsabilidades. Me animaba a postularme a puestos, y luego pasaba las noches antes de mis entrevistas encontrando razones, razonables y bien medidas, por las que el momento no era el adecuado. En 14 años, me pasaron por alto para 2 ascensos que me correspondían, retiré una solicitud por su suave sugerencia, y rechacé un movimiento lateral que mi instinto sabía que era una oportunidad importante, porque Leonard, sentado frente a mí en la mesa durante la cena, me explicaba con paciencia por qué no lo era. Tenía un título de directora senior, un salario cómodo, y una carrera que había sido silenciosa, constante y muy hábilmente reducida a algo más pequeño de lo que debería haber sido. No vi la forma completa de todo eso hasta que ya estaba fuera. El matrimonio terminó por algo que suena casi demasiado mundano para ser lo que rompe 14 años. Terminó por una oferta de trabajo, una importante, de una empresa a la que yo respetaba profundamente, para un puesto que representaba todo lo que había estado construyendo profesionalmente durante la última década. Directora ejecutiva. El comité de selección se había acercado directamente a mí. Mi nombre había llegado por recomendación dentro de una red profesional. Las conversaciones habían estado ocurriendo en secreto durante 6 semanas, y yo no le había dicho a nadie, ni siquiera a Leonard, porque una parte de mí ya entendía que necesitaba conocer mi propia respuesta antes de escuchar la suya. Cuando se lo dije, él estaba de pie junto a la barra de la cocina. Escuchó con atención y sin interrumpir, lo cual era uno de sus hábitos, y una de las cosas que alguna vez confundí con respeto. Luego dejó su café, se sentó y me dijo, con el mismo tono medido y razonable que había usado durante 14 años de desaliento medido y razonable, que el puesto estaba por encima de lo que yo estaba lista para manejar. Que no era el momento adecuado, que yo tenía la tendencia a sobreestimar mi capacidad bajo presión. Que me iba a costar. Que la empresa sufriría por ello. Que necesitaba pensar con cuidado antes de hacer el ridículo. Y luego lo dijo en voz baja, casi con suavidad. Como se le dice una verdad a alguien a quien crees que necesita escucharla. Dijo que yo nunca sobreviviría sin él. Lo dijo como una observación práctica. Quería decir que mis decisiones profesionales, mi confianza laboral, mi capacidad para enfrentar dificultades, todo había estado sostenido por su presencia y su guía, y que al quitar ese andamiaje se revelaría la inestabilidad que había debajo. Él realmente lo creía. Podía verlo en su rostro. No estaba actuando desde la crueldad. Estaba entregando lo que él entendía como un diagnóstico honesto de una mujer a la que había pasado 14 años haciendo más pequeña. Tomé las llaves de mi coche del mostrador. No dije nada.
Conduje a casa de mi hermana y me senté en su cocina y le conté todo. No solo sobre la oferta de trabajo, sino sobre todo. Los 14 años de disminución suave, las solicitudes retiradas, las ambiciones administradas, la lenta y constante erosión de mi propia confianza profesional. Ella escuchó sin interrumpir, y cuando terminé me miró un momento y dijo simplemente: «Entonces, ¿qué vas a hacer?». Le dije que iba a llamar al comité de selección por la mañana. Inicié el divorcio 3 días después. Mi abogada, una mujer directa y con experiencia llamada Caroline, que ejercía derecho familiar en nuestra ciudad, me asesoró sobre el proceso de división de bienes y la documentación que necesitaría. Tenía 14 años de registros financieros y una imagen clara de nuestros bienes compartidos. El proceso no fue breve, pero fue sencillo. 9 días después de que Leonard me dijera que nunca sobreviviría sin él, me senté en una mesa de sala de juntas un jueves por la mañana y firmé mi nombre al final de un contrato que me convertía en directora ejecutiva de una empresa con 400 empleados y una operación significativa en varias regiones. El presidente del comité de selección me estrechó la mano al otro lado de la mesa y dijo que estaban contentos de que hubiera aceptado. Pensé en el rostro de Leonard en la cocina, en la certeza completa y firme que tenía. La creencia genuina de que me estaba diciendo una verdad que yo necesitaba escuchar. Pensé en 14 años de conversaciones en la mesa de cena y viajes en coche de regreso a casa, y en sugerencias suaves y razonables que habían moldeado mi vida profesional para hacerla constantemente más pequeña de lo que merecía ser. Y luego pensé en la cocina de mi hermana y en su única pregunta en voz baja: «Entonces, ¿qué vas a hacer?». Yo ya había respondido. Empecé el lunes por la mañana. Entré a un edificio lleno de personas a las que les habían dicho que yo llegaría, y que estaban esperando ver qué haría con la oportunidad que me habían dado. Me senté en un escritorio que tenía mi nombre en la puerta y me puse a trabajar. Algunas personas pasan años diciéndote quién eres hasta que empiezas a creerles. Lo más importante que harás en tu vida es descubrirlo por ti mismo. No para demostrarles que están equivocados, sino porque mereces saber la verdad sobre tu propia capacidad. Y la verdad, en mi caso, había estado esperando pacientemente durante 14